Claro que Bueno, sí. aquí dice que ya empezó la grabación. Muy bien. Bueno, chicas, un saludo muy, muy especial. Qué rico que me acompañen. Esto no es lo mismo si hay compañía cuando uno le habla a una pantalla. Entonces, me alegra que me hayan podido acompañar en este encuentro sincrónico. Y sé que no han podido venir a otros encuentros sincrónicos, pero les cuento, el documento que hay, los documentos que hay, son, digamos que una introducción a los temas. Estos encuentros sincrónicos tienen la misión de profundizar un poquito más allá y por eso, pues no se queden solamente con la lectura de esos documentos, sino que traten también de ver los videos de los encuentros sincrónicos que hemos hecho. Mm, Hoy voy rápidamente como a contar un poquito para que se pongan pues como al día con lo que expliqué en el encuentro sincrónico anterior y para que sepamos hacia dónde vamos. Bueno, yo siempre empiezo recomendándoles un material y este material que quiero que vean es este sitio web. Se llama cinconoticias.com, discursos de famosos, y tiene un resumen de los 25, digamos que discursos más famosos que hay en los años recientes en términos políticos o en ámbitos públicos. Entonces, quiero invitarlos a que le den una ojeada, a que lo revisen, a que miren por qué están considerados buenos, por qué están considerados, por qué se volvieron famosos, ¿cierto? Em, Esos discursos que ustedes van a ver en ese sitio web, como puede ser, por ejemplo, el de Kennedy. Kennedy fue uno de los presidentes de Estados Unidos más carismáticos que hubo y era muy buen orador, muy, muy buen orador. Eh, Ahí está la foto, por ejemplo, pero no es solamente de que hay discursos, hay muchos, muchos, muchos discursos. Ya hemos dicho que los discursos se forman tanto por lo que uno dice, esas ideas que transmite, eh, como desde la forma como esas ideas se transmiten, ¿cierto? Y estuvimos viendo que los griegos nos daban esas orientaciones desde hace muchos años en términos de organización del discurso, de qué debemos decir primero, luego qué debemos decir, luego cómo cerrar, y en términos de formas de expresión, también nos dieron muchas ideas. Pero recordemos que los griegos no vivieron en la época de los medios digitales, entonces ahora hay que repensar la retórica para adaptarla también un poquito a la vida actual, ¿cierto? A la vida actual. Desde el punto de vista del que cuento, recordemos que los griegos, esta rueda es un poquito el resumen de lo que vimos. Los griegos nos decían que cuando yo cuento algo, yo debo eh, plantear unas ideas centrales que son las que voy a defender, que es lo que se llaman las tesis, y a partir de ahí explicar mis ideas que soportan, digamos, esa tesis principal. O sea, es como una casa, la casa es la tesis, pero los pilares que le ponen en la tierra a ese edificio son las premisas, o sea, las ideas son lo que sustenta esas ideas. Y ya sabemos que esas premisas buscan ser demostradas, no, son pequeñas ideas que buscan ser demostradas a través de falacias o a través de argumentos sólidos, ¿no? Entonces, digamos que los griegos en esto fueron muy claros, también nos hablaron mucho de la riqueza del lenguaje para, para sustentar esas ideas. Por eso la retórica se llama el arte de hablar bien, ¿cierto? Pero resulta que los mismos griegos ya empezaron a decirnos, ojo, porque no basta con decir muy buenas ideas, sino en cómo decirlas. Y ahí es cuando ellos empiezan a hablarnos de tres elementos fundamentales, que son el ethos, el logos y el pathos. Ellos nos decían, miren, es fundamental tanto las ideas que usted tiene, que eso es la parte de la razón, como el pathos, que es las emociones, y el ethos, que es la reputación y la credibilidad de quien está hablando. Entonces, digamos que hasta ahí llegaron los griegos, nos dieron unas pistas de cómo construir los discursos de una manera deductiva, una manera inductiva, analógica,
nos dieron ideas de técnicas que podíamos usar, por ejemplo, empleando testimonios, empleando cifras, empleando analogías, empleando ejemplos, en fin. ¿Todo para qué? Para cumplir esos criterios de calidad que ellos nos recomiendan. Ellos nos recomiendan coherencia, que haya relevancia, que nos centremos en un solo tema y que lo pensemos y lo discutamos, no que pasemos de un tema a otro, que haya argumentos suficientes para sustentar una idea y que los argumentos entre sí sean consistentes, que nosotros mismos no nos estemos contradiciendo, ¿cierto? Eso fue lo que nos dejaron los griegos y los griegos, digamos que en términos generales, nos empezaron a hablar de que un discurso, cualquier discurso tiene una introducción, un desarrollo y un cierre, pero esa es una forma muy, muy básica de ver esas partes de un buen discurso, ¿cierto? Esas partes de un buen discurso se acompañan no solamente desde la oralidad, con elementos multimediales, sea con nuestro vestido, y eso vamos a empezar a verlo hoy, con el volumen de nuestra voz, con nuestros gestos, con los elementos visuales que nos acompañan, con la iluminación que nos acompaña, con los sonidos, con la música que hay. Entonces, todo eso hoy en día, digamos que no basta con pensar en esa estructura, sino también en qué acompaña todo esto. Por eso es que todas las personas famosas se preocupan en su aspecto físico, se preocupan por tener una identidad visual, por ser reconocidos de X o Y manera, ¿cierto? Entonces, digamos que ese discurso empieza a enriquecerse también a través de esos medios, de esas formas de expresión y de diferentes medios de comunicación. Solo en esta partecita, volvamos a esta parte de introducción, desarrollo y cierre, ya miren que los griegos nos la pusieron un poquito más complicada, porque ellos dijeron, venga, no es solamente introduccción, desarrollo y cierre, sino que dentro de cada uno hay otras cosas. Por ejemplo, dentro de la introducción, eh, que ellos llamaban exordium, ellos nos decían, mire, usted tiene que generar curiosidad, usted tiene que empezar por generar curiosidad e interés. Y cuando ya tiene la curiosidad y el interés, tiene que pasar a narrar los hechos o a narrar las ideas, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a darnos ideas de creatividad, creatividad para generar curiosidad. ¿Qué técnicas existen para generar curiosidad que ustedes conozcan? Yo les voy a decir una. Empezar por una frase célebre. Por ejemplo, un podcast sobre migración. El Papa Francisco dice que la migración está ta. Punto. O sea, la frase de alguien famoso, de alguien relevante en la sociedad, me da pie a introducir el tema de la migración. ¿Cuál otro conocen ustedes? Anécdotas, ¿no? Podría ser, o comenzar con una pregunta. Comenzar con una pregunta al público. Esa es muy, muy interesante. Claro, ya le deja la curiosidad a la gente y dice, no, pues yo quiero saber más, entonces me voy a quedar y voy a poder prestarle atención. Exactamente. ¿Cuál más? Profe, sí, a mí me parece que un caso relevante, o sea, lo que dice mi compañera, una historia, una anécdota, empezar por, por algo Por un que, cuento. por un cuento, por una anécdota, por una circunstancia, por una situación que de pronto, si vamos a hablar de salud, si vamos a hablar de algo, entonces, bueno, ¿y cómo les fue en la pandemia? Algo como así, un tema que genere que la gente empiece a hablar de ello, algo que motive a las personas a que empecemos todos a hablar como de un tema y de ahí ya irlo enrutando a lo que realmente es el objetivo del discurso o de la presentación. Perfecto.
Yo también Entonces, pienso, profe, que podría ser como una estadística. Por ejemplo, en mi caso, si empezamos con un dato sorprendente, la criminalidad o la inseguridad subió un 20% más que el año pasado, en menos de que acabe el año ya subió. Entonces eso es algo que provoca que la gente diga, pero ¿qué pasó? Entonces también eso provoca curiosidad, en mi opinión. perfecto. O sea que ustedes la tienen clara porque exactamente eso es lo que hay que hacer. Un dato estadístico, una frase célebre, contar una pequeña historia, así sea ficticia, contar una parábola, eh, Imágenes. mostrar una imagen y dejar un minuto para que la gente piense en esa imagen, empezar con una frase de una canción, empezar con un testimonio de alguien. eh, Todo eso empieza a generar curiosidad e interés. Luego nos decían los griegos, después pase a narrar las ideas, cuente las ideas en el desarrollo, pero ellos nos daban tres pistas claves: creatividad, brevedad y claridad. Ellos, en sus palabras, ellos no hablaban de creatividad, ellos hablaban de poesía. Ellos hablaban de poesía. Para ellos, la poesía era esa forma de expresar la creatividad. No era la. Cuando los griegos hablan de poesía, no hablan de la poesía actual, pues del género literario, sino que ellos hablan de una forma de narrar, ¿cierto? Que se refiere precisamente a esa creatividad. Ellos hablaban de preciosidad en la forma de narrar. Para ellos era muy importante la preciosidad. Y miren qué tan bonito eso, porque eso nos dice que el hablar bien, el usar imágenes chéveres, el usar elementos multimediales que atraigan, nos ayuda no solamente a cautivar la atención en ese momento del exordio, sino a mantener la atención. Porque es que un problema muy grande que tenemos es mantener la atención, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para mantener la atención y que la gente no se nos duerma? Entonces ellos nos decían tres cosas. Mire, usted tiene que decir las cosas de manera breve pero contundente, clara pero contundente, pero de forma creativa. Porque si usted no dice las cosas de forma creativa, bien, se friega, se friega. Entonces, por eso ellos nos Profe, hablaban de la poesía. Cuéntame. profe, y yo creo que también influye mucho el tono, la entonación, la vocalización em, y las palabras que utilizo. Anteriormente, las personas tenían una retórica con frases y palabras que incluso ahora solo se le escucha de pronto a los cachacos, a la persona de Bogotá, su merced, que son como los Explícale, gentiles. explícale, acuérdate que Erlín no es de Colombia, Ay, que son los verdad, cachacos. Kelly, los cachacos son las personas que viven en nuestra capital, en Bogotá. Nosotros estamos en Antioquia, somos paisas. Nosotros Y somos los, más sí, dicharacheros, ¿cómo se dice, profe? sí, sí, Sí. más de Y los, campo, más, venimos de sí, una clase social más de campo, mientras que en Bogotá, cuando en la época de la conquista fue donde se concentró la mayor parte de los españoles. ok. Entonces, el cachaco, para que sepas, Kerly, es el vestido elegante que se usa con corbata y chaqueta de hombre. Entonces, por eso le dicen los cachacos. Entonces ellos, es como en la parte del país, o sea, los propios de allá, los que han nacido en Bogotá, los que han sido bogotanos toda la vida, cachacos, como les decimos, ellos utilizan eso, la retórica. Entonces, me parece también muy importante en esa parte de contar, de hablar, de uno tener discurso, es esa entonación, ese tono de voz. Hay gente que tiene el tono de voz o muy bajita o muy alta, no cambia, no pone entonación, no cambia el ritmo, entonces ahí es donde uno dice, se está durmiendo, uno se está durmiendo, porque uno va a algunas charlas y uno dice, no, este expositor, Dios mío, o cuando la persona tiene demasiadas muletillas que empieza con, cierto, Sí, cierto, cierto, Yo escuchaba cierto, muletillas, ¿verdad? hasta y se repite en Em, algunas exposiciones. Y es verdad lo sí, que dice Cielo, yo he visto algunos expositores que tienen un tema
tan, pero tan bueno, Dios mío, que uno puede escribirlo tan bien cuando tú ves que en su entonación es tan baja, su tono parece para dormir, como para contar un cuento. Entonces, o sea, pero un cuento para dormir, en serio, que ya aburre a la audiencia y se van. En la mayoría no terminan. Y Exacto. es mal. Pero no se me vayan adelantando, porque eso lo vamos a ver precisamente ahora. Se me están adelantando. Bueno, lo otro que nos decían los griegos es que en el desarrollo se deben dar los argumentos. Acuérdense que mucha gente utiliza falacias en vez de argumentos, pero hoy el problema de hoy en día es que antes era muy fácil decir falacias, porque la gente no tenía internet para darse cuenta si lo que le estaban diciendo era verdad o mentira. Pero hoy en día, ChatGPT, Raimundo y todo el mundo te dice eso es mentira, no, no crea eso. Entonces, sustentar un discurso con falacias, pues va a afectar negativamente la reputación de una persona. De todas maneras, por algo lo harán, ¿cierto? Porque hay gente que a pesar de todos los medios que tiene hoy en día para saber que las cosas son falacias, pues siguen creyendo en eso. Profe, Lo pero otro, imagínate que sí, también lo utilizan para llamar la atención. O sea, claro, para uno robarse de pronto la atención, empiezan con una falacia, con algo que uno dice, y para ¿qué? salir en ¿Verdad? medios. Y de ahí se meten, no, no te dejes engañar. Eso También, es lo que también se hace nuestro utiliza. presidente, para poder tener, eso es lo que hace nuestro presidente de la República, Sí, porque él sabe que cada que dice alguna barbaridad, sube la cantidad de personas que van y lo ven. Entonces, como decía, creo que era Napoleón el que decía que hablen bien o mal de mí, pero que hablen, que ¿cierto? hablen. Entonces, bueno, em, el peroratio y el epílogo era lo que ellos nos decían, que era como el resumen, y el epílogo es la llamada a la acción. Recordemos que un discurso busca persuadir. Entonces, tenemos que terminar con una llamada a la acción, lo que los publicistas llaman call to action. En un comercial de televisión, el call to action es compre la toalla, compre el jabón, ¿cierto? No te lo están diciendo así, pero es como la invitación final a que tú creas o hagas lo que se está esperando que tú creas o hagas, ¿cierto? Y ellos también, finalmente, esto lo vimos en el encuentro sincrónico pasado, por eso lo quiero saltar un poquito rápido. Digamos que ellos nos hablaban de 5 elementos que son fundamentales para dar un buen discurso, que ya no tienen que ver con esta estructura, sino que tienen que ver con otras cosas. El inventio, el dispositio, el elocutio, el actio, la memoria y la pronunciatio. ¿Qué significa eso? Miren que ya ustedes están llegando a donde vamos a ir. La pronunciación, el arte de pronunciar bien, de manejar bien el aparato fonador. Cuando hablamos del aparato fonador es el volumen, el tono, eh, ponerle color a nuestra voz cuando estamos hablando. Lo otro que ellos decían era fundamental la memoria, no lea, ejercite la memoria. No es lo mismo usted leer un discurso. Ustedes han ido, por ejemplo, a un discurso que la gente le pones a leer unas hojas, que a uno le provoca como sentarse a llorar. ¿Les ha pasado? Total, profe. Sí, Total. totalmente. Hasta en las clases hay docentes que sí hacen eso todavía. Y uno dice, venga, pero ¿por qué no nos mandó eso a la casa y yo lo hubiera leído y se acabó el problema? ¿Cierto? Entonces los Total. griegos, miren que ya los griegos decían, ojo, memoria, memoria, memoria. El actio es la acción, cómo me muevo, cómo me pongo en ese escenario, cómo salgo, cómo hago ese show o esa actuación para que ustedes, eh, para captar la atención de ustedes, ¿cierto? Entonces eso es fundamental. El elocutio tiene que ver también, bueno, el dispositivo tiene que ver con la disposición de las ideas, de cómo las organizo, en qué momento doy ciertos datos, que como que capten más la atención en un determinado momento, cuando la gente se me está aburriendo, que te salgo con esto. Entonces, bueno, em, el inventio tiene que ver con toda esa capacidad lógica que tenemos, pues como de tener toda esa información que necesitamos para poder dar el discurso muy bien.
Y finalmente, lo que ellos, bueno, esto me lo voy a saltar, esto lo vimos la vez pasada, esto tiene que ver con el inicio de desarrollo de desenlace. En las épocas actuales, ya no los griegos, sino una gente, los alemanes son muy buenos en eso, son súper buenos los alemanes, desde los hermanos Grimm hasta hoy en día, o los cineastas italianos, o los cineastas españoles, todos ellos han encontrado formas de organizar la información en esa introducción, desarrollo y cierre de una manera que sea mucho más efectiva. Yo les quiero recomendar que cuando puedan busquen esto. Se llama la estructura de Freytag. Freytag era un escritor alemán que propuso esta pirámide, la pirámide de Freytag, que él dice empiece con un momento incitante, luego exponga un poquito, pero luego haga algo que sea una acción de ascenso, como vuelva a incitar, compile, llegue a un clímax y empiece ya su discurso de salida, que es lo que él llama inversión, acción de descenso, conclusión y momento de suspense. Mire que lo que él hace es coger lo mismo que nos dicen los griegos, pero entonces él nos dice en qué momento tenemos que hacer algo para generar emoción, porque es que la llamada de atención no se hace a través de la razón, se hace a través de la emoción, a través de la emoción. Entonces, digamos que aquí les voy a dejar un video para que lo vean, es súper chévere, donde explican la pirámide de Freytag, que se puede aplicar a un discurso, pero también se puede aplicar a programas de televisión, a programas de radio, a los documentos que ustedes escriben para los profesores en la universidad o para sus compañeros. Bueno, hasta aquí fue donde vimos la vez pasada, por eso les pido que vean ese video donde yo ahí hablo un poquito más de estos elementos, pero ahora vamos a entrar en una cosa muy chévere que ya vi que les va a gustar porque ya empezaron ustedes a tocar. Y es que para hacer un discurso, ay, como les digo, si yo me voy a un viaje para el mar, lo primero que tengo que hacer es pues comprar o buscar el vestido de baño, ¿sí o no? Si yo quiero ir al mar o el antisolar, bueno, cuando yo voy a hacer un discurso, lo primero que tengo que hacer es tener muy buenas ideas y muy buen lenguaje oral y escrito. Y eso solamente se consigue leyendo, no escuchando. Y también escuchando, pero no es tan importante. ¿Por qué? Porque la escritura, cuando ustedes leen libros de literatura, van a ver que se emplean palabras que no usamos en nuestro lenguaje oral y que son muy interesantes, que no usamos usualmente en nuestro lenguaje oral. Ahorita nos decía Cielo que los cachacos, la gente de Bogotá, habla muy bien, claro, pero es que vienen de una cultura. Bogotá fue considerada la Atenas latinoamericana, así le dijeron durante mucho tiempo. Luego llegó una cantidad de problemas en Colombia que hicieron que eso bajara, pero digamos que tuvieron una muy buena educación en Bogotá y por muchos siglos, y eso hizo que se enriqueciera ese lenguaje allá. Pero cada uno de nosotros carga con una maleta de patrimonio oral. Si nosotros no leemos, vamos a tener muy poquitas palabras. Y el problema es que las palabras reflejan justamente nuestra cultura. Entonces, ¿por qué yo soy tan cansona con la ortografía, con la gramática? Y eso que en estos cursos no estoy siendo tan exigente porque ustedes están haciendo podcast, porque entonces no los estoy leyendo. Pero ojo, la forma como ustedes escriben y la forma como hablan refleja su cultura. Y cuando somos profesionales necesitamos, no es que sea la cultura superior, no, nadie es más que nadie en este mundo. No, pero sí necesitamos una batería de palabras y de formas de expresión y de reglas ortográficas, etcétera, que permitan que todas las personas nos comprendan y no generar más problemas, ¿cierto? Profe, Entonces, que sí, uno
uno, por decir algo, cuando está conversando con una persona y la persona dice aiga y Sí, no dice haya, eh, deja, o sea, deja como de entrever que es como poco culta. ¿Sí me entiende? Y no me refiero a que no sea una persona culta porque no respete, no. Se refiere que es una persona que no lee bien, que no se sabe expresar. Entonces, son como, ahora hay como una crisis por los medios digitales en los chicos, en los jóvenes. Ellos quizás hay veces ya no escriben, o sea, tú los escuchas, tú les lees algo, tú lees un escrito de un joven de colegio y uno dice, Dios, ¿dónde están las ideas? ¿Dónde está como esa argumentación? Pero si tú vas al chat de ellos, entonces el saludo es XD, son unas abreviaturas que no sé de dónde son sacadas y tiene que ver mucho con el estilo de aprendizaje de ahora. Recuerden, de pronto Kerly no es muy joven, pero recuerda, profe, que teníamos cuadernos de doble línea, donde nos ponían a hacer planas y nos hacían dictados en el colegio. Los sí, dictados ya no existen, ya el profe no, ya en los colegios no hay un dictado y esos dictados eran impecables en la ortografía, cuando nos ponían a hacer una comprensión de lectura. Entonces, es como esa crisis ahora de la literatura y del buen discurso. exactamente. Y cuando llegan a la universidad, yo siempre digo, los que tenemos el privilegio de haber pasado por una universidad, que es muy poquita gente en el mundo, hombre, tenemos que ayudar a que las personas nos comprendan y más a través de la comunicación. Entonces necesitamos ponernos las pilas a superar esos problemas. ¿Por qué? Porque esos problemas nos pueden traer crisis de reputación y muchas burlas, pero no solamente eso, sino muchos problemas. Aquí les traigo un caso que pasó aquí en Medellín con un alcalde de Medellín. Si no estoy mal, fue en la primera alcaldía de Fico, que es el actual alcalde de Medellín, donde se hizo una campaña para cruzar las cebras o semáforos. Entonces, esa campaña, que para muchos no se vio ese problema de la ortografía, fue muy criticado por mucha gente. Entonces, una campaña que era bonita, que era una campaña para que la gente utilizara bien los andenes, hiciera una buena movilidad por la ciudad, etcétera, se convirtió en un motivo de burla y en un motivo de problemas legales, porque a la gente le tocó, a los que hicieron mal la campaña les tocó pagar toda la inversión pública que se hizo en algo que lo que hizo fue generar burlas y sobrecostos. Esos Mi profe, costos pero es los que semáforos con C. Ay, Dios semáforo. mío. Ahora, miren este problema. En Cali en el año 2013 se hicieron los Juegos Mundiales, em, unos Juegos Deportivos Mundiales, y resulta que la medalla la grabaron con una palabra, con un error de ortografía en inglés. En vez de poner Word, que significa mundo, pusieron Word, que significa palabra, ¿cierto? Entonces los juegos de la palabra. Entonces, ustedes no saben el problema que se metió el proveedor de eso. El problema no fue para el proveedor, el problema fue para el que ordenó el gasto. Eran cientos de medallas, cientos de medallas. Entonces, eso en una empresa no puede pasar. ¿Por qué? 1.221 medallas de oro, plata y bronce. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un dineral, que es un dineral que se va para la basura y que es un dineral que le quita el puesto a cualquier persona, que le quita el puesto a cualquier persona. Lo mismo pasa cada ratico y me van a perdonar, de verdad que yo soy lo más respetuosa en la política de la gente, en lo que crea políticamente la gente, pero nuestro presidente da, aquí decimos Kerly papaya, yo no sé cómo dicen ustedes allá en Ecuador, que da motivos. ¿Cómo dicen allá? Kerly, Mande, profe, no lo escuché bien. que cómo dicen allá
a alguien que da muchos motivos de burla. Aquí decimos dar papaya. Payaso a veces, ¿no? Payaso. Payaso, bueno. Pues aquí nuestro presidente nos da muchos motivos para Sí, burlas, para... he escuchado algunas cosas, hasta en redes Ay, sociales, sale que es lo peor de Colombia, Petro. pero es que tiene unos errores de ortografía que uno dice, por Dios, este pobre hombre, ¿dónde? Claro que yo vuelvo y digo, eso es una estrategia de él, eso tiene que ser una estrategia de él para generar visiones, y, pues visionado y todo eso, porque pues genera muchas burlas. Entonces, ya sabemos que la multimodalidad, muchachas, la multimedialidad es la unión de medios y de formas de expresión, radio, televisión, visuales, escritos, artísticos, etc. Pero la multimodalidad es un concepto que tiene que ver con la semiología y que significa múltiples significados y múltiples sentidos. Entonces, las cosas van más allá de las palabras. Eso significa, a ver, me voy a bajar dame un segundito, voy a bajar esto para que lo puedan ver bien. Eso significa que para construir una buena receta, pues no solamente podemos tener, espérense un minutico, los ingredientes, sino que también necesitamos destreza al hacer la receta. Entonces, así mismo es un discurso. Nosotros, ya los griegos nos dijeron cuáles eran los elementos, los ingredientes, pero vaya, hágalo pues, vaya, hágalo. Entonces, la cosa es que se requieren buenos ingredientes, pero se requiere también esa destreza para, eh, y de otros La elementos para sazón, la sazón propia, la la sazón sazón. para darle buena consistencia a ese plato y a ese discurso. Entonces vamos a ver cuáles son los mejores ingredientes para ese buen discurso. Aquí les dejo unos videos, yo siempre les voy a pasar estas presentaciones para que cuando puedan los ven. Este es un video que me gusta mucho que se llama Jubilemos la ortografía de Gabriel García Márquez. Y aquí vamos a empezar a hablar de lo que ustedes estaban hablando ahorita. Primer ingrediente, lo que se llama lenguaje paraverbal y la prosodia. ¿Qué es el lenguaje paraverbal? El paraverbal es todo lo que sale de aquí, de nuestra voz, pero que no son palabras. Entonces significa que son aspectos que no son verbales, pero que se escuchan, ¿cierto? Es la forma como nosotros tocamos este instrumento que tenemos aquí las personas que tenemos la fortuna de hablar, porque ustedes saben que hay personas sordomudas que no tienen esa posibilidad, ¿cierto? Entonces, digamos que un primer elemento es empezar a entender cómo usar esto para la comunicación pública mediante dos cosas. Primero, la pronunciación y la acentuación correctas de las palabras. Eso es fundamental para podernos comunicar en contextos públicos. Porque en un contexto público, como puede estar el señor de la costa atlántica o de la costa del Pacífico o del centro o de tal parte que tenemos acentos distintos, la única forma de entendernos entre todos es que las palabras se digan de manera lo más claras posibles, lo más clara posible. Y por eso es tan importante la pronunciación y también la acentuación. ¿Por qué hablo de la acentuación? Porque hay gente que no pone el acento en la palabra que es, ¿cierto? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con los cubanos. ¿Han oído hablar a cubanos? Sí, No, sí he no, escuchado. profe, yo un cubano no, yo he escuchado de pronto y me llama la atención los puertorriqueños. O Los argentinos también como que tienen una pronunciación muy especial, digamos, sí. pero también una acentuación. Y para acabar de ajustar,
cortan las palabras. Por ejemplo, Sí, profe, porque es que un puertorriqueño dice que en Puerto Rico. Puerto Rico, exactamente. Entonces ahí hay un error en el manejo del lenguaje que está bien si están en Puerto Rico, pero si se van de Puerto Rico o si tienen un público más amplio, como es hoy en día las redes sociales, se fregaron, tienen que aprender a hablar bien, porque si no la gente no los entiende. Entonces, por eso es tan importante. Lo segundo es los rasgos sonoros. Entonces, vamos a ver cuáles son los efectos sonoros. Pueden ser el volumen, pueden ser la extensión, pueden ser los silencios, pueden ser... bueno, hay muchas cosas que influyen en este manejo de la voz, que ahorita vamos a ver como un poquito más de calma, y que nos facilitan o nos dificultan, ¿cierto? La comprensión de ese objetivo que tiene ese discurso. Si el discurso busca persuadir y yo no entiendo lo que me están diciendo, pues no voy a hacer lo que me están diciendo, ¿cierto? Entonces, digamos que es fundamental. Este aparato fonador además expresa emociones, expresa situaciones. Mírenme a mí en este momento, mi voz no es la misma porque tengo una situación de salud, o sea, expresa situaciones físicas, expresa emociones, capta la atención también en determinados momentos. Yo les voy a mostrar, les voy a compartir, este es un programa de radio, niñas, prométanme que lo van a escuchar, es espectacular. Es un programa de radio de un español, es un periodista español que narra los 50 años de la misión Apolo 11 a la Luna, pero es espectacular. Entonces, bueno. ¿Qué es la prosodia? La prosodia es el acento de las palabras en determinados síntomas. No es lo mismo decir papa que papá. No es lo mismo decir inglés que inglés. Inglés es una parte del cuerpo, inglés es el idioma. Bueno, entonces una cosa es los acentos. El segundo elemento de la prosodia son las pausas lingüísticas. Hay personas, las pausas lingüísticas equivalen en la escritura al punto y a la coma, ¿cierto? Que nos sirven para poder ir entendiendo determinados mensajes. Pero si las personas empiezan a hablar así, no hacen pausas y empiezan a dar las ideas así, pues mi chica, uno no entiende nada, ¿cierto? Que pasa mucho cuando la gente lee el discurso, no hace buenas pausas. Entonces, digamos que las pausas lingüísticas a veces hay que hacer silencio para que el otro logre entender y pare, guarde la idea que le estoy diciendo y vuelvo y empiezo con otra idea. Otro tercer elemento de la prosodia es la separación de las sílabas. Hay personas, miren, les voy a contar, cuando yo me fui a España a vivir, una de las cosas que más dificultad me dio a entender es que en España la T, por ejemplo, la TL la separan, por ejemplo, Atlántico. Nosotros en Colombia decimos Atlántico. En España dicen Atlántico, Atlético, Atlas. Entonces, para uno era muy difícil porque lo que estaban haciendo era poner la pausa, separando las dos letras que deben ir juntas. Entonces, es muy difícil de entenderle a las personas que hacen eso. Ahora, si un discurso lo da un español para los españoles, pues lo entenderán, pero si lo hacen para otras personas, no es fácil. Entonces, y otra parte de la prosodia es decir las palabras completas. ¡Qué pecado! Nosotros en Colombia hacemos mucho eso. Acortamos las palabras. ¡Qué pecado! En vez de decir qué pecado, ¿cierto? Entonces, ahí hay un trabajo que hacer para aprender para aprender a pronunciar bien con nuestras cuerdas vocales, etc. Un segundo elemento, y por eso me llamó la atención que ahorita empezaron a hablar de eso, era lo que les traía precisamente para hoy, era el timbre y el registro. ¿Qué es el timbre? El timbre es lo que
distingue la voz de cada uno de nosotros. Lo que distingue la voz, yo no sé por qué se me desconfiguró esta presentación. No tengo ni idea. La huella auditiva que tenemos cada uno de nosotros. En el video pasado, del encuentro sincrónico pasado, les mostré un video de un político inglés muy famoso, pues absolutamente famoso en el mundo, que fue Winston Churchill, que fue el que le tocó salvar a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y Winston Churchill hablaba súper maluco, muchachos, pero maluco, aburridón, pues, no tenía carisma, no tenía, ni siquiera tenía un registro de voz bonito, pero Así tuvimos un aprendí. presidente, profe, ¿cierto? Que hablaba así, Samper, Tuvimos a Turbay y tuvimos a Turbay y Virgilio Samper. Barco, Ah, bueno, exactamente. Vigilio Barco, sí, sí. Entonces, digamos que el registro, pues no lo podemos cambiar porque es característico de cada persona, pero lo que sí podemos cambiar es cómo manejamos eso, cómo convertimos eso en algo súper chévere. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con la intensidad, el manejo de la intensidad en determinados momentos, en hablar, manejar el volumen de la voz con intencionalidad, de manera consciente. ¿Cuándo debo subir la voz? ¿Cuándo la debo bajar? ¿Cuándo debo hacer pausas? ¿Cuándo debo bajar la voz para que me escuche? ¿Cuándo debo, con la intensidad, generar emociones de alegría, de enfado, etcétera, etcétera, etcétera? Hace poco, en el Congreso de Colombia, una congresista que nunca en la vida, pues yo nunca la había oído hablar, yo creo que no la conocía sino la mamá y la gente del departamento que votó por ella, hizo un discurso hablándole a Petro, que ella manejó la intensidad de tal manera y las ideas de tal manera que pues todo Colombia La de empezó a hablar de Arauca, ella. profe, Sí, la de la de Arauca, Arauca, la del la de sombrero, Arauca. Paola, creo que se llama. Nadie sabía quién era. Sabía la mamá y los 3 pelagatos que votaron por ella. Pero, ¿qué pasó con ella? Que hizo un discurso que además le cayó la boca a todo el mundo y manejó muy bien el volumen de la voz, que sin gritar, no tuvo que gritar para decir lo que quería decir y dejar, y que todo el mundo al otro día hablara de ella, ¿cierto? Bueno, entonces, además de ese volumen, hay otro elemento que es lo que se llama el color de la voz. Color de la voz es cuando yo les digo a ustedes con mi voz una emoción, ¿sí me entienden? Cuando yo hago que mi voz refleje o alegría, o cuando yo les digo, hola, bienvenidos a este espacio. No sé qué, ahí estoy impostando mi voz, estoy volviendo un color, le estoy poniendo un color de voz como los locutores profesionales para reflejar sentimientos y para generar esos momentos de enganche en la atención, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental, ese tono. Y el otro elemento es la duración, la duración. Y ya nos lo decían los griegos, ojo, entre más corto y más contundente, más recordado va a ser. Si usted se para como Nicolás Maduro a hacer un discurso de 7 horas o como lo hacía Chávez de 12 horas, nadie le va a poner atención. En cambio, si usted hace una cosa corta, pero que además con su voz maneje las velocidades adecuadamente, la velocidad de la voz, en qué momento puedo hablar duro, en qué momento debo decir las cosas rápido, y en qué momento puedo decir las cosas de un determinado tranquilamente para que la gente piense en determinados momentos sobre algo. Entonces, digamos que tenemos que tener variaciones de esa velocidad con la que hablamos, porque si hacemos todo el tiempo con la misma velocidad, entonces estamos haciendo que la gente se va cansando.
Si yo logro hacer que en algunos momentos sea muy rápido, en algunos momentos lento, en algunos momentos subo la voz, en algunos momentos la bajo, en algunos momentos hablo rápido, en algunos momentos hablo corto, entonces voy a hacer que sea mucho más atractivo lo que estoy diciendo. Aquí les quiero dejar dos recomendaciones, Kerly y Cielo, y a los compañeros que van a ver este video. Hay una periodista española que es maravillosa, se llama Pepa Fernández. Tiene un programa que se llama De Pe a Pa y tiene otro programa que se llama No es un día cualquiera. Yo las invito a que escuchen a esta mujer. Tiene unos podcasts, pero que mejor dicho, y maneja esa voz como le da la gana. Es espectacular. Y les quiero también dejar este video, que obviamente no lo voy a poner aquí, porque este hombre es un entrenador de voz, de técnicas de comunicación paraverbal y tiene una serie de videos en YouTube muy buenas sobre la modulación de la voz, sobre ejercicios respiratorios, ejercicios que se pueden hacer con las cuerdas vocales, ejercicios de volumen, etcétera. Técnicas. Aquí quiero recomendarles que es bueno para aprender eso. Primero, escuchar discursos buenos de oradores. O sea, muchachos, a montar en bicicleta se aprende cuando uno ha visto a alguien montando en bicicleta. O sea, uno trata de imitar lo que hace el otro, ¿cierto? Entonces, si uno escucha y lee buenos discursos, va a escribir y va a decir buenos discursos, se va a volver buen orador. Un segundo ejercicio de hacer buenos ejercicios de pronunciación. Yo siempre le digo a la gente, lea en voz alta lo que escribe, lea en voz alta, escúchese a sí mismo, porque usted se va a dar cuenta de qué problemas tiene con las muletillas, por ejemplo, que decíamos ahora. Bueno, y otra cosa es utilizar un reloj. Esta es una técnica que yo utilizaba mucho en los talleres que yo daba con un reloj de arena, poniendo el reloj de arena de acuerdo al tiempo que yo quería que durara el discurso y adaptándome a ese reloj de arena y diciendo las buenas ideas. Eso te ayuda a reducir, a resumir, pero también a extractar lo mejor para decirlo en ese tiempo. Chicas, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, Por mi parte, profe, no, súper claro. claro, sí. Bueno, hay otras técnicas, los trabalenguas son muy buenos. Los trabalenguas, yo tenía una profesora de comunicación oral que cada clase la empezaba con un trabalenguas y era súper difícil para nosotros y al final era súper fácil. Profe, eso también se Cuida, perdió de las clases. mm, Eso también ya se perdió en las clases de primaria, pues tres tristes tigres comieron trigo en tres tristes platos, sí, que a uno le parecía pues Pedro Pérez Pereira, pobre pertón portugués, pinta paisajes bonitos para poder pasar por París. O sea, cosas que a mí me las enseñaron, yo creo que en tercero primaria. Kerly, no te rías, por favor, tercero primaria fue por allá en la otra época de Cristo, No pero... me ría. no, pero Ya, si la tuya fue en la época de Cristo, la mía fue en la época de los Antes de Cristo neandertales. hace. Y esas cosas también se perdieron, profe. Entonces nosotros acá en la alcaldía de Envigado, algunas veces vamos a los salones a hablar con los chicos sobre fauna silvestre, sobre cantidad de temas pues referente a la fauna, y uno le pregunta a un chico cualquier cosa y no, los chicos, si es con el celular, son capaces de enviarte 1000 WhatsApp, 1000 cosas, pero cuando te van a hablar en público, no. Los chicos no encuentran las palabras ni su tono, entonces algunos la timidez no los deja hablar, otros no encuentran, entonces sí es como una crisis ahorita que hay con los chicos. Sí. Otra de los grandes consejos que dan los expertos en comunicación oral es que evitar los líquidos fríos o calientes antes de hablar en público. Entonces, bueno, hay unos muy buenos videos que se los voy a dejar aquí, que no voy a seguir con ellos, pero nos quedan 10 minuticos
quiero hablar de otro elemento que es fundamental como sazón de un buen discurso, y es el lenguaje gestual o el lenguaje kinésico. Kinésico significa de nuestro cuerpo, de nuestros movimientos, ¿cierto? Se dice que las personas más carismáticas son aquellas que tienen una muy buena comunicación kinésica, más que oral, porque hay gente que habla muy mal, pero que uno la quiere mucho. Por ejemplo, el Papa Karol Wojtyla. ¿Saben cuál fue el Papa Karol? Karol. El Papa Juan Pablo II. Ajá. Papa Ujú. Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II era una persona que era absolutamente kinésica, kinésica. Él era muy, ¿cómo les digo? Él era un papa muy conservador, pero como muy poco expresivo oralmente, pero muy expresivo en su forma de moverse, de Era mover muy sus manos. carismático, pues muy, Pero mira que ahí estamos hablando de carismático, es por su forma de cómo lo percibíamos. Y lo percibíamos era a través de, sobre todo, de sus gestos y de sus movimientos. ¿Qué pasó con Ratzinger? ¿Cómo era no, no, Ratzinger? no pudimos con él. Qué El, pecado del Papa. el Papa, pero mira que si tú vas a leer, el Papa Ratzinger fue una persona muy inteligente desde su punto de vista racional. Entonces, puede que uno esté en desacuerdo con lo que él pensaba, pero él era todo lo contrario al otro. El otro era mucho más kinésico, este era mucho más oral y escrito, ¿cierto? Profe, Mucho él más. era alemán, ¿cierto? Claro. Sí, y luego llega, Juan Pablo era polaco, este es alemán, y luego llega el Papa Francisco, ¿cierto? Y el Papa Francisco, digamos que fue una mezcla, a mí me encanta entender estos personajes porque fue una mezcla de las dos cosas. Él era muy kinésico, pero también era muy buen orador. Era muy Muy buen buen orador. orador. Entonces, él digamos que manejó muy bien la parte kinésica y muy bien la parte oral escrita. Entonces, digamos que lo kinésico tiene que ver con el Profe, ¿y qué es manejo. la La proxémica? proxémica es la forma como yo me acerco a los diferentes objetos que tengo al lado. Hay gente que te habla muy encima. ¿Te ha pasado? Que hay gente que se te acerca mucho, Sí, sí, que es uno comprendo. como caminando hacia atrás, como venga, no se me junte tanto. Entonces, la kinésica y la proxémica son el arte de manejar nuestro cuerpo en relación con los movimientos y en relación con los otros objetos. Por eso se llama proxémica, porque significa proximidad. Es Ok. como la... Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa que la expresión facial, la expresión de las manos, la expresión de nuestros ojos, la expresión de nuestra boca, los movimientos que hacemos, el manejo de la imagen personal y la etiqueta y el protocolo en nuestro manejo del cuerpo son fundamentales en un buen orador. Y en esto, chicos, les voy a decir, el mago, ¿saben quién era? A ver, ¿qué personaje recuerdan ustedes así que uno diga, wow, que salía al escenario y uno queda como, ay, qué chévere? Profe, pues yo recuerdo de pronto a Pacheco. A Pacheco. Pacheco, sí, claro. Pacheco fue un presentador de televisión de Colombia que fue absolutamente maravilloso en eso. Perfecto. ¿Quién más? Kerly, tú, ¿a quién se te viene en la cabeza? Pero que un buen orador o como un profe. Sí, un buen orador que tú digas, wow, ver a este tipo es genial.
Por ejemplo, aquí Rafael Correa habló muy bien y supo convencer muy bien al pueblo, Sí. aunque ahora mismo no es querido, pero se lo ganó de una manera increíble al pueblo ecuatoriano. Total. Y hasta ahora Claro. hay mucha gente embobada con él. Y además que era guapo, no era un Ajá, hombre y su feo. presencia en las sabatinas, hasta como se viste, si ve su camisita ahí como, para los indígenas, que aquí también tuvo bastante apoyo ya con la gente como de bajos recursos, por eso también. Entonces, Claro. hablaba súper bien. ¿Para qué? ¿Saben quién fue maravilloso en eso? ¿Quién, Barack profe? Obama. Barack Obama. Sí, sí, Este hombre, yo les voy a decir, este hombre, uno podía ser republicano o demócrata en Estados Unidos, uno podía hacer lo que sea, pero presencia sí tenía. Este Total. hombre salía al escenario y dejaba a más de uno sin decir una palabra fea, sin decir nada. Miren esa sonrisa, o sea, era como, wow. Resulta que detrás de Barack Obama había un muy buen comunicador, un cineasta, guionista de cine y de televisión, experto en comunicación, que siempre le decía cómo debía hablar, cómo debía vestirse, cómo debía generar, miren esto, generar sus movimientos, cómo debía saludar. Yo no sé si ustedes han visto los videos de él cuando sale al escenario, esperen si verán, cuando sale al escenario, ay, esto no es lo que yo quiero, Jimmy, todo. Cuando sale video Barack Obama discurso, cuando él sale en esos videos, cuando sale, me destacado de chuchuchu. Ay, no tengo aquí el discurso completo. Ay, no, es que lo quiero ver es saliendo. Hay un video de él en el que él sale él llega a la convención, van a discurso de despedida. Despedida. Aquí, discurso de despedida completo. Miren esto. Además, miren todo lo que acompañó eso. Miren cómo pone las manos. Miren lo que hace con las manos. Hello, Chicago. Hello, Chicago. It's good to be home. Estoy de nuevo en casa. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Este hombre sabía perfectamente. Impecable. Impecable. Miren lo que Impecable, hace. profe. Mírenlo cómo hace con las manos, o sea, él sabe que el problema, claro que eso no es que él sepa, es que lo entrenaron para eso. Sabe que él no se puede quedar con esas manos sin hacer nada, entonces, ¿qué hace? Coge la trilla. Y sabe que tiene que empezar a mirar a la gente para que la gente cuando cree que la está mirando, pone atención, ¿cierto? Entonces, y miren cómo él sale y señala, hola, hola. O sea, él es impecable en ese manejo del cuerpo, en ese manejo de la... Pueden darse cuenta que soy el presidente saliente porque nadie hace caso.
Vea el chiste. Miren cómo empieza su discurso. Ahí llamó la so much. atención, Thank you. hizo match con el público. Thank you. It's good to be home. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. No, que era divino. We're on live TV here. I gotta move. Come on. You can tell that I'm you can tell that I'm a lame duck because nobody's following instructions. Pueden darse cuenta que soy el presidente saliente porque nadie hace caso. My fellow Americans, Conciudadanos, Miren las pausas. Michelle and I have been so touched Michelle y yo by all the well wishes that we've received over the nos past hemos few sentido muy halagados weeks. con Tonight, todos los buenos deseos que hemos recibido en las it's my últimas turn to semanas. say thanks. Pero esta es mi oportunidad de Whether dar las we have gracias. seen eye to eye or rarely Bien sea agreed que at nos all, hayamos visto en persona my conversations with o you, no, mis conversaciones con ustedes, el pueblo de Estados Unidos, in schools, at en farms, escuelas, en salones, factory floors, en fábricas, en granjas, Miren la en velocidad. restaurantes distant military outposts. o en posiciones, en puestos militares distantes. Esas conversaciones son lo que me han mantenido honesto, Miren el manejo inspirado de las manos. And y every day I have siguiendo learned adelante. from you. Y cada día he aprendido de ustedes. Ustedes me han hecho un mejor presidente. Bueno, con esto quiero terminar hoy diciéndoles, bueno, esto apenas lo empezamos, yo espero seguirlo en una nueva conversación para que terminemos estos aspectos. Nos falta ver todo lo que tiene que ver con el manejo de nuestro cuerpo y tiene que ver también con el tema de colores y escenarios, y ya con eso terminaríamos el curso. Nos quedan en este momento 2 encuentros sincrónicos. Recuerden que la semana entrante, parte del encuentro sincrónico está precisamente para que ustedes puedan sustentar una de las actividades, ¿se acuerdan? Sí, profe. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que la semana entrante vamos a dedicar un tiempito al análisis de esas estrategias del discurso y a la sustentación del trabajo. Y como somos poquitos trabajos, pues entonces lo que vamos a hacer es que en ese resto del tiempo, pues yo les comento también esos otros aspectos finales que tenemos de que no alcanzamos a ver. Bueno, ¿queda alguna duda, Kerly, Cielo? ¿Qué conclusiones nos llevamos? Todo Profe, claro, siempre- profe. Bueno, ¿valió la pena venir o no? La verdad que sí. Mucho, mucho. Faltaba venir las anteriores veces. Ah, bueno, perfecto. Profe, siempre es un gusto, tus clases son muy chéveres, siempre es un gusto estar acá. Muchas gracias por ser siempre tan generosa con el conocimiento. No, con mucho, mucho gusto, chicas. Entonces las espero dentro de 8 días. No me vayan a fallar. ¿Listo? Claro que sí, profe. Carly, un abrazo. Gracias, profe. Chao. Chao, feliz Profe, chao, noche. cielo, que les vaya muy bien. Bendiciones. Amén. Chao. Chao. Chao, chao.